Familia querida, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buen día. Estamos en un rinconcito de nuestra República Mexicana y les tenemos una grata sorpresa. Hoy estamos con una persona que nos ha recibido en su lugar, que es un restaurante que tienen que conocer y visitar. Estamos nada más y nada menos que en Isla Arena, que es una isla que corresponde a nuestro bello estado de Campeche. ¡Don Guillermo! Fuerte aplauso para él, por favor. Don Guillermo, un gustazo conocerlo y un gustazo coincidir con usted. Llegamos a este lugar, obviamente, porque si usted ha visto los capítulos de Corte A y si no los ha visto, ve el capítulo 1 y les quiero contar que hace mucho tiempo mis padres venían a esta isla a vender, que era una forma de hacer dinero. Ellos venían y vendían verduras y de la gente que era pescadora, porque obviamente uno de los oficios de estas personas de Isla Arena es el oficio de la pesca. Entonces mis papás compraban pescado y se lo llevaban a vender al pueblo. Pero bueno, otra cosa que también nos atrapa es que yo quiero contarles que este lugar era el lugar favorito de Pedro Infante. Y por eso tengo a don Guillermo aquí, porque su tío era el cuatacho de nuestro querido Pedro Infante, el ídolo de nuestro país, que desafortunadamente a los 40 años falleció, pero vamos a empezar de nuevo porque yo sé que quieren conocer esta buenísima historia porque todos hemos visto una película, alguna vez hemos cantado alguna canción de Pedro Infante, alguna vez nos han llevado serenata y nos han cantado Amorcito Corazón, hemos llorado con La Chorreada, con ustedes los pobres o los ricos también lloran. Entonces las películas de Torito, seguramente usted la recuerda, ¿verdad? Don Guillermo, bueno, pues vamos a hacer como un poquito más de historia y cuéntenos sobre usted más bien. Que nos cuente primero sobre el restaurante. Que nos ¿Cuál que es el nombre sí, del restaurante? por favor. ¿Dónde está? Que es en Isla Arena. Que vengan, don Guillermo, a ver, haga la invitación a este público que lo va a ver. Bueno, pues gracias aquí de ustedes por la entrevista y todos. Pues aquí están en su casa, ¿no? El restaurante Don Ben King les recibe con los brazos abiertos, invita a la gente a visitarnos aquí en Isla Arena. Es un sitio que les va a encantar, un sitio de descanso, más que nada, de relajamiento y todo, lejos de cualquier cosa, a veces de celulares y de todo ese tipo de cosas, pero bueno, están en su casa y... Don Guillermo, un buen lugar para descansar, una alberquita súper bonita, es. muy rica, con el agua cristalina. Así Tenemos es. hospedaje, servicio de Sí, hospedaje servicios también. de hospedaje, tenemos departamentitos, también con climas y agua fría y caliente y bien. Ah, súper bien. Y tenemos una gran vista. Obviamente no estamos enfocando la vista que tiene la isla porque la contraluz afecta un poquito el video, pero en nuestros reels esténse pendientes, nos pueden seguir en TikTok, en Instagram o en Facebook y allá vamos a subir varias historias para que vean qué bonita es la isla. Pues bueno, aquí era el lugar favorito de nuestro querido Pedro Infante y bueno, vamos a empezar con esta historia porque realmente creo que todo el mundo queremos saber de esta historia. Entonces, ¿cómo es que llega Pedro Infante, o sea, de lo contado de su tío? ¿Cómo es que llega? Bueno, todo concuerda en que la historia de Pedro Infante dice que a él le gustaba mucho volar. Sí. Y para él no era desconocido que en Isla Arena había un campo de aterrizaje. Ok. Entonces, supuestamente, la historia comienza de que él fue primero a visitar el puerto de Celestún. Muy Y bonito, por cosas del destino, coincidencias, no sé qué pasó al llegar a Celestún. No puedo decir de qué forma lo trataron o algo así. Pero lo que haya sido, eso dio pauta para que él viniera aquí a Isla Arena. Ok. Y llegó, como sabían que había el campo de aterrizaje, que era un campo de emergencia de los vuelos que pasaban rumbo a Yucatán y todo, estaba prácticamente sabido y reconocido por la aeronáutica civil de que había un campo de emergencia. Como dato curioso, no sé si usted lo sepa, don Guillermo, pero como usted lo dice, a Pedro Infante le gustaba volar. Entonces era el único que tenía un simulador de avioneta en su casa. Entonces imagínense en ese tiempo tener un simulador de eso. ¡Wow! O sea, era Sí. top, ¿no? Ok, entonces viene Pedro Infante a esta isla que digo, si ahora son como, ¿cuántos habitantes tenemos actualmente? Prácticamente ahorita podríamos ya tener como 1500. Como 1500. En ese tiempo seguramente eran pocas sí, familias, definitivamente, ¿no? Entonces, la cercanía con él, ¿cómo cuenta su tío cómo era Pedro Infante? En primera instancia me cuenta mi tío que cuando él llega aquí,
él nunca se entrelazó directamente con la gente. Ok. Siempre se mantuvo un poquito alejado porque la gente no sabía quién era, pero el piloto que lo acompañó, ya tenía un conocido, por eso todo era coincidencia del destino que él llegara aquí. Entonces, preguntando y todo, se conocía con otro señor y ya llegan a una conversación. Pedro Infante se llega y se recuesta en un álamo que es una mata que nosotros conocemos aquí como acún o es higo cimarrón, Okay. que existía en el centro del pueblo. Había una fiesta, también eso llega, se conmemoraba bien una festividad y donde pues toda la gente estaba reunida ahí comiendo sus taquitos que lo curioso era que a él lo invitan a comer al principio unos tacos de pavo, de relleno de pavo. Ah, ok. Sí, porque la gente, pues como estaba de fiestas, pues él hizo el plato es el como de plato fiesta. típico, así en las es. fiestas típicas Sí. de Yucatán se hace el relleno Así es. negro, se hace la cochinita. En este caso fue el Sí. relleno negro, ¿no? Entonces el amigo del piloto lo invita y le dice, invita a ese cuate que A está ese ahí. güerito. A ese güerito que está recostado allí en el álamo, que está recargado. Ok, pero Porque- para eso seguramente, aparte, la gente de aquí era un poquito más humilde y Sí. o seguramente él sí llegaba como, diría mi difunto padre, más fachoso, más Sí, aquí, sí, ¿no? sin embargo, la gente de aquí era lo que les gustaba, que él era muy humilde. Claro, ya cuando empezaron a Ya cuando conocerlo. empezaron a conocerlo. Entonces, el primer acercamiento que le dijeron, ¿sabes quién es ese que está allá recostado junto al álamo? Es Pepe el Toro, porque así se le conocía. Por las No, por las películas. películas. Claro. Más se le reconocía por Pepe el Toro que por Pedro Infante. Sí. Correcto. Entonces le dijo, es Pepe el Toro. Y que le dice, Pepe el Toro, estás loco. ¿Cómo crees que Pepe el Toro venga hasta acá? Claro, un artista, ¿no? Así es. Porque aparte reconocido, y creo que fue de los artistas que estuvo como, o no sé si fue internacionalizado, porque fue muy exitoso. Aún así, que estando ya más arriba que el mismo Jorge Negrete. Y Jorge Negrete ya tenía como un gran talento y era como ya más reconocido. Entonces le dices, acércate y si no me crees, fíjate en la esclava que tiene. Okay. Ahí le vas a ver su nombre. Bueno, se acerca a ese compa y lo invita. Y le dice, acércate a echarte un taco con nosotros. Y él, encantado de la vida, dice, sí. Claro. Entonces ya se empezó a entremezclar con la gente. Lo invitaron a unos tacos y todo. Y ya. Entonces te vuelvo a repetir que todo el azar es del destino. Había una lira en la casa donde lo invitan a comer. Y dice, esa lira me la prestan. Porque hay que pagar la comida. No nada más vamos a comer de a gratis, dijo o sea, él, iba a pagar de manera chistosa. Ajá, claro. Entonces agarra la guitarra y empieza a afinarla y todo y empieza a tocar. 3 botellas de licor. Wow. Fue la única canción que se cantó. Cantó 3 botellas de 3 licor. botellas de licor. Wow. Ajá. Y se hacía, dicen que prácticamente como que él estuviera tomado y todo. O sea, pero porque era muy bueno. Sí, pero él acá nunca la gente lo vio tomar una sola gota de licor. De hecho, yo tengo un dato curioso de Pedro Infante, que justo cuando decían que hacía el papel de borracho, lo que hacía era en su sombrero poner el licor, y ya luego dejaba que se secara tantito y se lo ponía. Entonces ya empezaba a caracterizarse como borracho y todo, porque decía ya podemos empezar a grabar, porque el olor, según lo hacía, porque justo no tomaba. Sí, no tomaba. Ajá. Sí, ha debido acerca de esos algunos comentarios de que si en la isla venía aquí Pedro Infante a tomar, no, definitivamente. Yo he tratado de preguntarle a todos los que anduvieron con él y lo conocieron, Pedro Infante aquí en Isla Arena nunca tomó una sola gota de licor. Wow, ¿qué Sí. tal? Sí, Pedro Infante es de Guamúchil, Sonora, y tengo entendido que es de una familia humilde, pero su papá era de música, entonces él siempre fue mariachi. Va a la XCW, lo escuchan cantar y le dicen que no, que él no tiene talento. Se va a la XC2 y allá le dan la oportunidad. Y es cuando empieza a crecer Pedro Infante y de allá se empieza a desarrollar como el actor que conocemos, ¿no? Así es. Entonces, pues ya de ahí se empieza a hacer amigos ya con la gente. Se hizo muy amigo también de un señor que le dicen
don Chicote, Ok. que era su buen amigo, un güerito. Ajá. Y pues aquí ya empieza a convivir y todo, y ya es constante viene y se va. Pedro Infante se dice que hizo una casa ahí por donde está el faro. Ok. Ahí mandó a construir una casita de madera, Ah. que después esa casa de madera, él la dona y fue la primera escuela, para la madera la dona para hacer la primera escuela, porque la escuela era hecha de pura palma de coco. Ya, ok. Entonces él dona esa madera para que se haga la primera escuela. Qué bueno. O sea, Pedro Infante sí era del pueblo. Sí, era del pueblo. Era buena persona. Así es, y convivía mucho, traía sus medicamentos a todo el que necesitaba, que estaba enfermo. Inclusive yo tengo un tío, el que le digo que me ha contado todas esas anécdotas. Saludos al tío. Que se le conocen como el asmático. Ok. Pero él le traía en aquel entonces como un vino que era el que lo ayudaba a hacer eso. A sentirse mejor, a relajarse el cuerpo. Así es. Sí, el alcohol Sí. relaja. Un buen vinito al día. Bueno, pero era como un vino, pero era un medicamento que Claro. él traía, y con eso pues le ayudó mucho a aliviarse. Oiga, también cuentan mucho la historia que cuando él llegaba obviamente traía no solo el medicamento, traía ropa, pero también traía juguetes, pero también traía fruta. Frutas. Y por eso la gente de este lugar le tiene mucho cariño y mucho aprecio, y generación tras generación se ha compartido esta gran admiración por esta persona, ¿no? Que es Pedro Infante, del que estamos hablando. Así es, él no llegaba, como dices tú, con las manos vacías. Siempre había algo que le traía a la gente, sobre todo lo que tú decías, frutas para los niños, que en aquel entonces y todo, pues él convivía. Y a él le gustaba mucho también, y la gente ya en recíproca le daba pámpano, que era su pescado favorito. Hablando de eso, ¿qué tan cierto era que Pedro Infante comía y no se lavaba las manos? Bueno, toda la gente que convivió con él dice que sí. Ese era algo que era muy cierto. Él nunca se lavaba las manos cuando comía el pámpano, y siempre se la untaba sobre el pelo. Ajá. Y decía, si esto no apesta, esto huele. Pero ¿quién entonces le iba a decir a Pedro Infante que apestaba? Que ¿no? olía a choquillo de marisco, sí, ¿no? Pero es. justo decían que porque cuando llegaba a la Ciudad de México que les presumía, que les decía, estoy viniendo de una isla y acabo de comer pescado fresco de la gente que hizo y que me regaló, ¿no? Así es. Entonces que eso era también como la parte de que llevara las manos sin lavar. Don Guillermo, ¿alguna actriz, alguna cantante que hayan traído, que usted sepa que haya traído acá y acá haya sido la isla testigo de esa entrega de amor? No. Hasta ya no, yo también había comentarios acerca de otros también que han dado buscando para hacer libros o algo de Pedro Infante, que lo acompañaban aquí a veces mujeres y todo, y eso también no es cierto. O sea, no ha sido algo que esté confirmado, al menos con la gente que yo he platicado, de los que estuvieron cerca de Pedro Infante, no. Prometía nada más traer a Mario Moreno Cantinflas como actor. Eso sí se los había prometido a la gente, pues si no le sucediera el accidente yo creo que se hubiese cumplido. Wow, sí. Pero de resto él convivía solo con sus pilotos, sus amigos que traía, y nada más. Hay una anécdota que les quiero platicar de que esto me lo platicó mi tío, y es algo que muy poca gente lo sabe, ¿sí? Aquí en aquel entonces había, y se los voy a platicar porque se va a hacer ya algo como para conocer un poco la historia de aquí Pedro en Infante. Primicia, aquí de primera mano. No, había un señor que venía a vender telas. Se llamaba el Turco David, así le decían. Okay. Y traía a su esposa, que dicen que era una señora muy bonita. Wow. Y le gusta a Pedro Infante. Fue una de las únicas quizás travesuras que iba a hacer en toda la vida de venir a visitar Isla Arena, porque Pedro Infante para Isla Arena es un hombre intachable, al contrario, una figura era muy respetada y muy querida. Entonces, le gusta y entabla conversación con ella, pero él no sabía de que esa era casada y que tenía una hija. Ajá. Entonces se ponen de acuerdo, y que el momento en que ya se iban a subir al avión para que se fuera con él, esa entrega. Sí, asoma su hija
que le decían la clavija. Ujú. Una niña, así le apodaban, la clavija a la niña, y empieza a llorar. Y le dice, mamá, ¿dónde vas? ¿Por qué te vas? Entonces él revira y la ve y le dice, óyeme, ¿es tu hija? Sí, sí es mi hija. ¿Y por qué no me habías dicho que tenías una hija y algo así? No, bájate del avión, porque la señora ya se había subido al avión. Bájate del avión porque yo no hago ese tipo de cosas. Ah. No por mi culpa, esa niña va a sufrir toda la vida. Así que por favor, baja del avión y ándate con tu hija. Y nos Porque quedamos sin clavija. Así es. Y ya Pedro Infante ya dejó, y el Turco David también agarró a su esposa y se marcharon. Nunca más se le volvió a ver a ese señor, porque pues si seguía viniendo Pedro Infante en una de esas. Sí. ¿Qué dato curioso acaba de decir? Porque justo mencionó que Pedro Infante tenía una reputación de alguna manera aquí muy buena, porque por otro lado también, decían que sí era bien ojo alegre y fue una de las causas y motivos también de su deceso. Entonces, bueno, ya entrando como ya en la parte de cuando muere Pedro Infante, yo la historia que sé y que he escuchado de parte del sobrino de él, que cuenta, que dice que Pedro Infante empezó a tener muchísima fama. Entonces, la mafia de alguna manera se mete con él y le empieza a decir, tienes barra libre de lo que tú quieras. Justo se me antoja una avioneta, aquí tienes la avioneta. ¿Cuál empezó a hacer la paga de él? Que sin saberlo, cuenta el sobrino, es que en los cargamentos llevaba y traía cosas como armas, como objetos de oro y otras 25,000 cosas que se dedica al crimen organizado. Entonces, en algún momento él se da cuenta y dice, ¿por qué tanta complacencia conmigo? ¿Por qué donde yo llego a aduana no me revisan? Y obvio, sé que soy muy famoso, sé que esto, pero hay algo raro. Una vez que va y revisa el cargamento y se da cuenta de todo lo que él llevaba sin darse cuenta. Entonces, cuando se da cuenta, va con las personas y les dice, yo no puedo hacer esto, o sea, no me gusta. Y es cuando le dicen, pues ya estás dentro. En el momento en el que decidiste recibir los regalitos que te hacíamos, las haciendas, la avioneta, la motocicleta, ese momento entraste y te volviste parte de todo esto. Y la única forma de salir de aquí es que o te matamos o te metemos a la cárcel. Tú decides. En ese momento, le dicen, pues vamos, se planea su muerte. Entonces, dicen que fue en Mérida, que él estaba en Mérida y que le dicen que había algo que hacer, entonces no encuentra vuelos y que le dicen, te vamos a mandar una avioneta. Y le mandan la peor. Creo que la marca de la avioneta era Tamsa. Entonces le mandan la peor de hecho ya, eso yo creo que ya era como muy exageración, pero eso lo cuenta el sobrino, vea usted saber. Entonces que el piso de la avioneta era de AAA y que en ese cargamento iban 2 chimpancés. Uno de regalo para el presidente de la República y otro para Irma Serrano en ese momento. Entonces, bueno, que le dicen a la hora de que se va a subir, que viene otra persona de su complexión y que le dicen, quítate tu pulsera. Y que dice, no, no me la voy a quitar. Quítatela. Y que se la quitan, obviamente, con personas que lo estaban amedrentando. Y que le quitan la pulsera, se la ponen a esta persona y suben a esta persona en la avioneta. Y dicen que es cuando hacen que la avioneta se eleve y Pedro Infante en ese momento no sube. Todo lo contrario, lo empiezan a golpear hasta dejarlo inconsciente. Y es cuando ocurre el accidente. El accidente estaba planeado de que la avioneta cayera en el mar, porque dicen que en el mar cuando cae la avioneta y las personas, todo se deshace y no hay ninguna manera de comprobar. Pero como arriba iban personas que se dedicaban a todo esto malo, entonces empiezan a forcejear con el piloto y en ese momento cae de pique y cae en una carretera muy concurrida y conocida de Mérida. Y es cuando, pero obviamente esto es como muy cerrado y como que aquí no toca, no puede entrar nadie y es cuando empiezan a decir, estas personas son irreconocibles, o sea, acabaron hechos puré, entonces ya, o sea, aquí queda, caso cerrado, ¿no?
Entonces es lo que cuenta el sobrino. Sí, entonces, bueno, pues esa es otra parte de la historia, ¿no? Porque el monumento que les tiene, la estatua que le tienen hecho allá en el API, o sea, supuestamente es la última foto que se publicó y que se tomó él. Okay. Que es la última foto que todo el periódico le tomó al subirse ya al avión antes de que vuele. Si tú lo ves, tiene la chamarra en la estatua, tiene la chamarra puesta a la mano y está haciendo así de, el nos adiós, vemos, el claro. adiós, nos vemos. Es la última foto de Pedro Infante que se puede encontrar en los periódicos nada más. Es la última antes de despegar y que le sucede el accidente. Sí. Wow, Ya cuando eso, pues él ya dejó de venir, ya tenía ciertos problemas también con sus matrimonios y todo. Ya él, y entonces aquí, pues aquí tuvo él una anécdota. Otro me dicen que le dio un poco de pena también ya venir las últimas veces porque había prometido una planta eléctrica para Isla Arena. Okay. Y como él se fue a filmar una película, firmó las Islas Marías, porque dicen que cuando llega de filmar la película las Islas Marías, todos los pies los tenían pollado, porque él decía que él hacía sus películas, no le gustaba que le hagan doble. Okay. Él era el que hacía el protagonismo de sus películas, entonces todos los pies los tenían pollado donde se metía a las charcas salineras. Sí. Entonces él había prometido que iba a mandar una planta, pero supuestamente que dejó indicaciones en Mérida y la planta, no sé para dónde se la llevaron. El caso es que la planta no llegó a Isla Arena y a él eso ya le daba mucha pena venir y no cumplirle lo que la gente... Lo que al público de la porque él se ausentó mucho tiempo ya por sus problemas que tenía en sus matrimonios. Ahora, no sé si le habrá contado su tío, don Guillermo, pero en el momento en el que muere Pedro Infante, ¿cómo lo toma la gente de aquí de la isla? Pues claro que sí, claro que lo toma, ¿no? Y hasta ahorita lo siguen recordando. Inclusive yo tengo un tío que era su ídolo y trata de imitar a la voz de Pedro Infante, trata de cantar como Pedro Infante. Claro. Y toda la gente en aquel entonces, todos pues sintieron la muerte porque convivieron con él. Claro. No, mi mamá le torteaba, le hacía sus tortillas, era la que había, lástima que ya no está, no sé si todavía pudiera rescatar en el API, pero ya no creo algún video de los que tenía, donde aparece mi tío, que les comento, el asmático, aparece mi mamá, que era la que le torteaba sus tortillas a Pedro Infante, y aparece también el Chicote, que era como su amigo, su mejor amigo que tenía acá de Isla Arena. Sí. El API, familia querida, es un museo que hicieron para conmemorar y honrar a Pedro Infante. Así es. Muy bonito porque nosotros hemos venido aquí a visitar la isla y nos metemos, y la verdad es que muy bonito, muy buenas fotos en los relatos, en los videos. ¿Hace cuánto cerraron este museo? Que es una verdadera pena. Pues exactamente, no, pero casi como unos... fue antes de la pandemia, se agarró como parte de que ya nosotros pensamos que cuando entró la pandemia se había cerrado nada más por la pandemia y desde eso no se volvió a abrir el museo. Okay. Las cosas existen y todavía están ahí en el museo, parte de las cosas que hay, pero están tapadas, están todas cubiertas para conservarlas, pero ya no, ya el museo ya cerró. ¿Hay algo original de Pedro Infante en el museo? ¿O son algunos de sus contratos y todo? Okay. Me decía un amigo que es parte de lo que armó el museo, que era los guantes podrían ser de algo y la bata. Y la bata. Y la bata de donde se firmó la película del boxeador de Pepe el Toro. Oiga, y por ejemplo, obviamente en el museo tenemos como que esa información. La gente obviamente lo sigue recordando aquí. En la isla con mucho cariño, y fue una gran persona que van a recordar, yo creo que por siempre, y de generación se pasarán todas estas historias, ¿no? Sí, y de hecho, por eso da mucha tristeza, porque el museo no nada más era un museo hecho al azar, era un museo que tenía el fundamento y por qué hacerlo aquí en Isla Arena. ¿No? Mucha gente viene y se preguntaba, bueno, ¿y por qué el museo aquí de Pedro Infante? No, ¿por qué no en la Ciudad de México? ¿Por qué no en Mérida? Así es.
Pero mucha gente que no conoce esta historia de Pedro Infante, pues decía, pues nada más se le capricho de algún gobierno por allá y hacer el museo de Pedro Infante, pero no. Hay que conocer el lado de la moneda. Así es, para entonces saber el por qué aquí estaba el museo de Pedro Infante. Don Guillermo, es muy triste venir y no tener ese museo porque la verdad vale muchísimo la pena. Y creo que también usted como voz en este momento que es para la gente que nos está viendo, es porque usted al final del día vive aquí también y es una entrada, es una invitación más, es un atractivo más para que la gente nos visite. Entonces, ¿qué le gustaría decirle a la gente que si alguien nos ve y puede hacer que otra vez sea reabierto? Pues más que la gente, yo sí les haría un llamado a las autoridades que recapaciten y que piensen que eso es algo muy importante y de un atractivo muy, muy, muy importante para la gente de la isla, o sobre todo para el pueblo de Isla Arena, que eso no era un capricho nada más de alguien, era algo que tenía el fundamento, el por qué hacer un museo de Pedro Infante, y que con la cerrada de este museo hemos perdido algo muy valioso, sobre todo histórico. Si alguna autoridad o cualquiera que pudiera hacer que se vuelva a reabrir ese museo, sería magnífico, magnífico. Sería magnífico porque aparte sería más fuente de poder, más fuente de empleo, más fuente de ingresos y obviamente sería un guiño más para que la gente visite ese gran lugar que es muy bonito, que es muy cobijador, que es muy romántico, que es muy bohemio, ¿no? Y que todo lo que se pudiera hacer en el museo, que se pudiera inventar, que se pudieran hacer museo de la biodiversidad ambiental y que todo eso, nada se compararía o nada se podrá comparar con el Museo Pedro Infante. Oiga, familia querida, pues qué rica plática hemos tenido. La verdad es que coincidir con don Guillermo ha sido verdaderamente enriquecedor, venir a este lugar también y disfrutar. En este momento vamos a disfrutar de un delicioso pescadito frito que nos acaban de preparar. Nos vamos a echar una chelita rica. Hoy el stripper brilló por su ausencia, no nos invitó nada de tomar, ya está seca nuestra garganta. Pero, familia querida, no deje de visitar Isla Arena, no deje de visitar el restaurante de nuestro amigo Tumbenquín, don Guillermo, de hospedarse en este lugar y de pasarla bien, de descansar, de olvidarse de todos los problemas que tenemos todos los días y de poder respirar un aire que es muy rico y poder también regresar y abrazarse a sí mismo, ¿no? Creo que es un buen lugar para encontrarse con uno mismo. Así es. Don Guillermo, muchas gracias por su tiempo, gracias al contrario, ustedes gracias por la entrevista y un gustazo, don Guillermo, que le vaya súper bien, que vengan, visiten este lugar y que saluden a nuestro amigo don Guillermo. Familia querida, déjenos sus comentarios, suscríbase al canal, comparta y nos vemos en más capítulos más de Corte A. Todos los viernes a las 7 a.m., Corte A con Josh Fernández. Gracias y nos vemos para la próxima.